nuestros maestros del análisis, Alejandro Torres y Braulio Luna. Alejandro, inicio contigo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido Manuel? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar compartiendo esta mesa con mi querido Braulio y de saludar a toda la audiencia. Muchas gracias, Alejandro Torres, internacionalista por la máxima casa de estudios. Braulio Luna, periodista y conductor de Capital 21. Buenas tardes, ¿cómo le va, señorón? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, con el gusto de saludarlos a los dos. Qué sorpresa, qué grato. No, un privilegio poder tener interlocución con ambos y preguntarles de este tema tan trascendental. A ver, vamos a iniciar con lo sencillo, ¿no? Eh, Hay un conflicto de interés clarísimo, tanto de Luis María Aguilar como de Alberto Pérez Dayán. ¿Por qué? Porque ambos forman del Instituto Nacional del Amparo, ¿no? Y fueron justos los dos que estuvieron amparando a estas empresas a favor de los privados, de las empresas de energía privadas, ¿no? Llámese Iberdrola, llámese X o Y, que estuvieron pues teniendo una competencia inequitativa, pero a favor de esas mismas empresas, tenían la mayor parte del mercado y el Estado mexicano no intervenía para que la Comisión Federal de Electricidad pues estuviera en las mismas circunstancias. Pues esos dos ministros, pero sobre todo Alberto Pérez Dayán, quien es el quien tiene este voto de calidad, que en vez de uno es dos, es quien define que se le debe de echar marcha atrás a esta reforma de la industria eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandro, yo comenzaría preguntándote, creo que más que un agravio para el presidente de la República, es para los legisladores, porque son los legisladores quienes aprobaron este tema. Entonces, realmente es un atentado contra el propio Estado mexicano y pues ya no está padre que cualquier cosa que apruebe el Congreso pues la Suprema Corte de inmediato le dé marcha atrás, Alejandro. Sí, están muy violentando, por supuesto, una facultad exclusiva del Poder Legislativo, que es precisamente llevar a cabo estas determinaciones, como la que llevó a cabo en 2021, en donde se emitió la reforma a la industria eléctrica y han ido tratando de revertir estos logros que se dieron con esta reforma a la industria eléctrica, que recordemos, se dio a las leyes secundarias, a pesar de que no se pudo llevar a cabo la reforma constitucional. Pero bueno, en este caso el Poder Judicial es el último reducto que le queda al conservadurismo, al poder neoliberal, para tratar, por supuesto, de controlar y de revertir muchas de las iniciativas, de los avances que se han logrado con la Cuarta Transformación. Y yo creo que valdría mucho la pena revisar justamente qué es lo que argumenta la Suprema Corte para echar atrás esta reforma, además, por supuesto, del procedimiento legislativo. Fíjense, menciona que lo que genera, que en este caso esta reforma genera una alteración al mercado eléctrico, o sea, pone por encima el interés del mercado, el interés de la supuesta libre competencia, por encima de la rectoría que tiene el Estado reconocida por la Constitución como impulsor del desarrollo nacional. Entonces, yo creo que para empezar, ahí está de entrada la violación de la Suprema Corte ante este tema, más allá del procedimiento ante el cual en la segunda sala el ministro Pérez Dayán, con su voto de calidad, trata de darle una vuelta al asunto y trata de aprobar, en este caso, pues esta invalidez de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Y bueno, yo creo que es más que meritorio este juicio político que los diputados están proponiendo al ministro Pérez Dayán. Muchas gracias, Alejandro. Braulio, pues esto parece que lo he visto en los últimos 3 años. El Congreso aprueba, la Corte disuelve. El Congreso aprueba, la Corte disuelve. Y entre ese paralelismo, pues están los mexicanos, ¿no? Hay un principio muy claro del Congreso. Quien tiene la mayoría es porque fue la voluntad de la población el tener esa mayoría. Ir en contra de las iniciativas que aprueba esa mayoría es ir en contra de lo que quiere la población, que es lo que han estado haciendo los ministros una y otra vez. Pero ahora en un sentido de juicio político contra Alberto Pérez de Ayán, de hecho ya era evidente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a responder. Tengo el comunicado justo aquí, me gustaría leerlo para todos ustedes, para el auditorio, y es una tarjeta informativa, ¿no? Básicamente se excusan diciendo que sí fue correcto lo que hizo Alberto Pérez Dayán por el voto de calidad, que entre otras cosas, como es parte de esta sala que iba a definir este tema, su voto vale por 2, ¿no?
Pues sí, pero ¿por qué el voto de una persona valdría más que el de 30 millones de ciudadanos? Es lo que uno se pregunta en esta tesis mínima de la democracia, ¿no? Sin duda, yo creo que el diseño institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, por naturaleza, es contramayoritario. Lamentablemente, pues en este caso está yendo en contra de la voluntad popular, que justamente tú lo decías, ¿no? Llevó a las y los diputados que legislaron en materia eléctrica en 2021 y que pues dieron avance a esta reforma a la ley de la industria eléctrica, que también cabe señalar, se dio después de que se rechazó la reforma eléctrica del presidente López Obrador, que planteaba a grandes rasgos lo mismo, más soberanía, más agencia para la Comisión Federal de Electricidad, y pues al ser rechazada, porque necesitaba 2/3 en la Cámara de Diputados, manda un paquete de reformas que fue esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Eso fue lo que pasó en 2021 y a partir de eso notamos un fortalecimiento claro de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy la Suprema Corte de Justicia, bueno, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma esta determinación en perjuicio ya no de la Comisión Federal de Electricidad, ya no en perjuicio del presidente López Obrador, porque podríamos pensar que a lo mejor cuando tiraron el paquete de reformas en materia electoral denominado como el Plan B, lo hacían en un sentido político. Finalmente la reforma era político, el paquete de reformas era político electoral. Este es un tema eléctrico, es un tema energético, es un tema de soberanía nacional. Y las y los jueces determinaron finalmente que no estaban del lado de la justicia, a pesar de que el nombre de la máxima tribuna a la que forman parte sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay una distinción muy importante que hace el presidente y dice que no es la Suprema Corte de Justicia, es la Suprema Corte del Derecho, porque muchas veces las determinaciones que han tomado han estado apegadas a derecho sin que eso signifique en absoluto que tengan algo de justo. Una distinción muy clara es, por ejemplo, la esclavitud en algún momento era legal, estaba apegada a derecho, pero evidentemente no era justa. Que las mujeres no votaran hasta hace 60 años era legal, estaba apegado a derecho, pero definitivamente no era justo. Hoy las y los ministros toman este tipo de determinaciones apegadas a derecho, muy, muy, muy alejados de la justicia. Y lo decía hace rato, en perjuicio de las y los mexicanos, porque al atacar o tomar esa decisión en perjuicio de un área estratégica y de un área que depende de la soberanía de nuestro país, están yendo en contra del propio país. Sí, en la Suprema Corte de Justicia, en algunos salones, hay unas letras en oro que dicen la patria es primero. Valdría la pena que las y los ministros las vieran cada que entran al salón de sesiones, porque con este tipo de acciones están demostrando que no, que la patria no es primero, sino que primero son los intereses que representan, porque también hay que decirlo, en la Suprema Corte de Justicia se juegan muchos intereses económicos, muchos intereses políticos, muchos intereses partidistas, muchos. Y en este caso, desgraciadamente, pues preponderaron más ese tipo de intereses que el interés popular y la voluntad popular que votó por un proyecto de nación que busca fortalecer la soberanía energética, que busca que los servicios públicos sean mejores, de calidad para todas y todos, a mejor servicio, a mejor precio, perdón. Y eso fue lo que votaron, lo que votamos más de 30 millones de mexicanos en 2018, lo que refrendaron también otros tantos millones de mexicanas y mexicanos en 2021. Y hoy los jueces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación toman una determinación que va en ese contrasentido. Muchas gracias, Braulio. Este tema no es para nada nuevo, Alejandro. Siempre se ha tratado, la estrategia del neoliberalismo siempre se ha basado en debilitar a las empresas del Estado, ¿no? A debilitarlas, a desahuciarlas o de plano venderlas o eliminarlas. Bien lo decía, y mira, desde qué tiempos el presidente López Mateos, que después de la nacionalización de la industria eléctrica en nuestro país, por allá, si no me equivoco, de 1954, pues básicamente advirtió que dentro de poco, se tardó un poco, porque hace unos 70, 80 años, iba a haber una serie de mexicanos que iban a tratar de nuevo a arrebatar la energía pues a la nación, ¿no? En este caso viene de intereses extranjeros, ¿no? Que siempre ha estado auspiciado, hay que decirlo, por los famosos organismos autónomos, por COFESE, por la Comisión Federal de Competencia, que han intervenido. No, pero ¿cómo le vamos a dar mayor virtud a la Comisión Federal de Electricidad? Pues claro que sí, porque se trata de una empresa del Estado mexicano. El gran logro era que incluso, Alejandro, creo, hasta me hace pensar que algo sucedió, se habían comprado plantas hidroeléctricas de Iberdrola, ya se había aumentado la capacidad de la CFE, me parece del 44 al 56% de energía a nivel nacional.
Entonces, ¿por qué algo que ya está tan avanzado, el retroceso? Me parece tan el absurdo, ¿no? A un grado inconmensurable, que yo lo veo más en un sentido político que de otra cosa, Alejandro. Sí, que queda perfectamente claro que los ministros de la Suprema Corte no están viendo por el interés de la nación en lo inmediato, mucho menos a mediano y largo plazo, en un contexto internacional en el que precisamente el tema de la industria eléctrica ha generado tantas disputas, no solamente en México, en América Latina, sino en Europa, entre Rusia. Esta ha sido pues una de las razones principales de las guerras que se han detonado en el mundo. La razón fundamental de las guerras es una cuestión económica, y justamente a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania se ha hecho cada vez más fundamental que los países, y mucho más después de la pandemia, considero que muchos de los países del mundo lo que han optado por hacer es salvaguardar su soberanía, salvaguardar su economía interna, y en ese sentido es fundamental que estos sectores estratégicos como la industria eléctrica y todo el sector energético pues estén en manos y en rectoría del Estado, porque si no es de esta manera, ante este contexto internacional, pues claro que pueden estar sujetos a los intereses extranjeros, en este caso en México, Estados Unidos y particularmente España. Las empresas españolas de la energía eléctrica pues habían sido las que en el periodo neoliberal resultaron más beneficiadas con estos contratos, en muchos momentos incluso ilegales, hay que decirlo, antes de que se llevaran a cabo reformas para tratar de desmantelar la industria eléctrica, la rectoría del Estado en la industria eléctrica. Muchas de estas concesiones, muchos de estos contratos que se dieron a la industria eléctrica privada se dieron en la ilegalidad. Y ahí en ese momento, cuando estos contratos y estas concesiones violaban la ley, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación cayó no solamente ante una injusticia y ante un atraco a la nación, sino realmente incluso cayó ante pues, la violación abierta de las leyes mexicanas. Y ahora que se trata de recuperar esta rectoría del Estado en la industria eléctrica, ahora que se trata de recuperar la soberanía nacional, ya se dicen paladines y defensores de la democracia y del derecho, y pues queda más que en evidencia que lo que está ahí en juego, como bien dice Braulio, son sus intereses, y lo que también ellos están previendo es que el próximo domingo 2 de junio, que se va a llevar a cabo pues, la elección más importante en la historia, después de la del 2018, cuando llega la cuarta transformación, es la posibilidad de que se dé y se logre el plan C, que va a buscar las mayorías en el Congreso Federal para que se pueda hacer una reforma profunda al Poder Judicial. Y yo siento que también en ese sentido pues hay una presión de parte de la Suprema Corte por tratar de revertir los avances que se han logrado con la cuarta transformación, pero estoy seguro que esto solamente los exhibe más ante el pueblo de México, los exhibe muy bien de los intereses que representan, y da mayores elementos al mismo tiempo para poder justificar la urgencia y la necesidad de este plan C en 2024. Muchas gracias, Alejandro. Braulio, en ese mismo sentido, ya se hizo muchas protestas en contra de la Suprema Corte, en contra de los ministros, etcétera, 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 etcétera. El asunto es que Morena, que yo no juzgo la motivación, al contrario, me parece que es lo que se debería de hacer en el debido proceso, en el Estado de Derecho, una utopía de que todo debería de salir bien, ¿no? Pero, ¿quién va a calificar el juicio político a un ministro? Pues el Poder Judicial, ¿no? Entonces, como que es, no sé, hay tanto que reformar, obviamente ya debido a las circunstancias, aquí se aplica la de dadas las circunstancias, no va a alcanzar el tiempo en la administración del presidente López Obrador, pero sí en el caso de Claudia Sheinbaum, yo lo he dicho, más allá de si hay plan C o no hay plan C con la mayoría calificada, Claudia Sheinbaum eventualmente va a poner unos 4 ministros de la Suprema Corte a través de estas ternas que se envían al Senado de la República. Entonces, aquí hay que someternos, ¿no?, a la espera del tiempo o en la inmediatez del voto. ¿Qué debería de hacer la ciudadanía mientras ve cómo se consuman estos atracos a la nación? Pues mira, yo creo que algo de lo que más reconozco de la labor del presidente López Obrador como el líder político histórico que es este proceso que él denomina la revolución de las conciencias, y que no tiene que ver con otra cosa más que con la politización y la democratización de la vida pública del país. ¿A qué me refiero?
Hoy estamos discutiendo en este espacio sobre las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia en perjuicio del Sistema Eléctrico Nacional que se votó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en 2021. Estamos teniendo discusiones que antes definitivamente no teníamos. Y eso me parece que va a ser uno de los grandes legados que va a dejar el presidente López Obrador. Él lo presume mucho, ¿no? Dice que somos el país más, de los países más politizados del mundo. Yo no sé si seamos de los países más politizados del mundo, pero sí me queda claro que es el país, somos unos como ciudadanía, como pueblo, los que éramos en 2018 y los que somos hoy ya en 2024. Hemos tenido discusiones a lo largo de este tiempo que antes no teníamos y eso también nos ha formado cierto criterio y nos ha demostrado, nos ha dejado bien en claro quiénes son quienes defienden los intereses de la nación y quiénes son quienes defienden los intereses o los privilegios de unos cuantos. En este caso del juicio político, tú haces una acotación bastante importante, y es que quien tendría que resolver el juicio sería precisamente el Poder Judicial. Ya hemos visto cuáles son las determinaciones del Poder Judicial cuando hay algo que trastoca sus intereses. Algo tan simple como respetar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Esa reforma se hizo en el primer trienio del presidente López Obrador. Estamos ya en la recta final, quedan poco más de 8 meses del presidente López Obrador y ellos siguen amparados. Otro ejemplo fue el tema de los fideicomisos. El Congreso determinó que se iban a extinguir los fideicomisos. El Poder Judicial en su conjunto determinó que no, en un proceso muy extraño porque un inferior jerárquico le otorgó una suspensión que solicitó su superior para que se pudiera detener la desaparición de los fideicomisos. Y pues la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura no dijeron absolutamente nada, hasta que sucedió la penosa situación que ocurrió con Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez. Y en ese momento el presidente López Obrador habla con la Suprema Corte, envía un mensaje hacia la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura para que el dinero de esos fideicomisos se utilice para la reconstrucción. La ministra Norma Piña dice que sí, que quieren colaborar, pero después resulta que se otorga esta suspensión. Y finalmente ese dinero pues no se tocó, no regresó a la tesorería de la Federación. En Acapulco no vieron un solo peso de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Y pues bueno, estos dos ejemplos nos dejan ver cuál va a ser el proceder en caso de que este proceso de juicio político en contra de los ministros avance. Yo creo que algo importante que estamos viendo en este momento es que justamente vamos a ampliar la discusión sobre el Poder Judicial, que le hemos llevado a lo largo de los últimos 3, 4 años, me parece. Pero un momento muy importante que vamos a tener también en los próximos días es que el próximo domingo el presidente López Obrador va a presentar este paquete de reformas que pretende aprobar antes de terminar su sexenio, este paquete de reformas en el Día de la Constitución. El presidente es muy y en claro. Palacio Nacional. Exacto, con las fechas que utiliza y con los momentos y con los lugares que utiliza. Usa mucho ese simbolismo. Yo creo que el paquete de reformas que va a presentar ya nos ha dado un esbozo muy somero de cuál va a ser el contenido, pero yo creo que sí vamos a tener que analizarlas a fondo y seguramente será de los temas que tocaremos por acá la próxima semana, porque hay reformas muy interesantes que yo creo, por el lugar, por el día, por el momento en el que lo va a presentar, que sí podríamos estar hablando de una nueva constitución. Una nueva constitución no como literalmente un nuevo constituyente, pero sí como reformas de gran calado que busquen transformar áreas específicas de la administración pública, que es un monstruo. Hay mucho que hacer. El presidente lo llama el elefante reumático. El elefante reumático avanzó a marchas forzadas en estos 6 años, en estos 5 años, pero hay mucho que hacer si queremos que se siga avanzando en esta profundización de la cuarta transformación. Va a estar muy interesante. Me corrigió Chelo Camacho, tiene toda la razón, el lunes, no el domingo. El lunes se van a presentar estas iniciativas. Sí, es cierto, sí, hay mucho que hacer, vamos a revisarlas definitivamente con lupa. Yo hoy estoy como los que les gusta mucho el cine, el día de los Óscares, yo así estoy esperando ya las reformas que va a presentar el presidente López Obrador. Sí, es cierto, ya es el 5, es que también duró como 79 días enero y ya... Después de 6 meses terminó febrero, por fin. Ya por fin empezó el mes de febrero, y en efecto ya será el lunes 5 de febrero. Por cierto, se convertirá Andrés Manuel López Obrador en el primer presidente de la historia en no ir a Querétaro para dar su discurso en torno al día querido Manuel, perdón que te interrumpa. ¿Sabes sí. dónde va a estar la candidata Xóchitl Gálvez el día de la Constitución? Bueno, según yo, no en México. ¿No? ¿O en dónde? No. Qué curioso, ¿no? Que no voy a estar en México en el Día de la Constitución. Digo, ellos que se dicen tan respetuosos de las instituciones y tan apegados a la ley, y que dicen que la ley es la ley, que en el Día de la Constitución, un día pues, de fiesta y feriado nacional,
ella decide estar en Estados Unidos, en un momento en el que la DEA saca una investigación también ahí muy tramposa e intenta generar un ciclo mediático en contra del presidente López Obrador. Creo que todo eso también nos dice mucho de cuál podría ser la agenda de Xochitl Gálvez. Bueno, ya que Braulio anda de provocador, Alejandro, hablando de Xochitl Gálvez, permíteme tomarle la palabra, porque en efecto, esa fotografía que estábamos viendo es afuera del New York Times. En estos momentos, Xochitl tiene una reunión con el consejo editorial del New York Times. Dato curioso, ¿no? Que Tim Goldman, ya ni sé. Bueno, este cuate, sí. Pues era el reportero justamente del New York Times. Acabo de ver un video que, digo, nada más de leer el copy, el título, yo digo, sentí náuseas, ¿no? Y no me quería tragarme el sapo solo, o sea, así que también se van a fregar ustedes dos ahorita viéndolo y todas las personas que nos ven, no por Xochitl, ojo, sino por la narrativa que se está dando desde los Estados Unidos y que es una tendencia que han estado tratando de inflar en redes sociales, lo veo en Twitter, de esta de narcopresidente, ¿no? Queriendo hacer alusión al presidente López Obrador y qué tragedia, que cuando entras a esa tendencia ves puras fotos de Felipe Calderón, ¿no? Pero bueno, a partir de eso, vamos a ver lo que dice Gálvez Ruiz desde la sede del New York Times. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, es sumamente grave que vinculen su carrera política con el financiamiento del crimen organizado. Este reportaje en la prensa internacional no solo es una afrenta para usted, sino también es una ofensa para 130 millones de mexicanas y mexicanos. Usted dice que Tim Golden y ProPublica lo han calumniado. Bueno, esto es lo que dice Xochitl, nada más, esta figura de la narcopresidencia. Ahora, Alejandro, sé que te tienes que ir en cualquier momento, querido, pero me gustaría saber tu opinión antes de que te retires sobre esta situación que ahora se da desde New York, desde el New York Times, ¿no? Desde New York y una de esas hasta Washington, D.C. Sí, muy bien, como bien lo dices, es una provocación evidente de Xochitl Gálvez y de la derecha mexicana, este intento de golpismo al presidente López Obrador con esta supuesta investigación que ya fue más que desmentida hasta por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ya lo que hoy están haciendo es tratar de reciclar basura que pues ya fue desmentida por el propio gobierno de los Estados Unidos, que si bien lo que queda pendiente es la disculpa pública que pidió el presidente López Obrador el día de hoy para que el gobierno de los Estados Unidos pueda aclarar de una vez por todas este tema e incluso pueda pedir una disculpa, porque la DEA, al final de cuentas, pues es un organismo que está dependiente del gobierno de los Estados Unidos y es desde donde supuestamente se consultan estas fuentes para sostener una tesis de vinculación del presidente López Obrador con el crimen organizado. Entonces yo creo que lo que está haciendo Xochitl Gálvez es muy simbólico de tener estas declaraciones desde Nueva York, desde los Estados Unidos, desde donde al final de cuentas reciben la agenda, desde donde fue dictada esta supuesta investigación. Y yo, bueno, creo que ya a estas alturas la mayor parte de la opinión pública, la mayor parte del pueblo de México está muy consciente de que, en primer lugar, pues esta es una investigación que no tiene en qué sostenerse y, en segundo lugar, pues que es un arma de la derecha, es una estrategia más para tratar de mermar la popularidad del presidente López Obrador y siguen cayendo en el error de centrar su campaña en quien no está en la boleta, quien no estará en la boleta el próximo domingo 2 de junio y, por otro lado, en el presidente con mayor popularidad en la historia de México y con uno de los que tienen mayor popularidad en todo el mundo. Entonces yo creo que siguen por el camino equivocado. Yo creo que mientras incluso ellos sigan replicando esa estrategia de campaña, se va a ir consolidando cada vez más la posibilidad de la doctora Claudia Sheinbaum, no solamente como próxima presidenta de México, sino incluso tal vez con una mayoría mucho más abrumadora que la que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. Entonces, pues así las cosas, querido Manuel, y sí, en esta ocasión me tendré que retirar, pero pues te mando un abrazo muy fuerte, un abrazote a mi querido Braulio, un gusto coincidir por acá y por supuesto, pues a toda la audiencia. Cuídate mucho, estimado Alejandro, estamos en contacto y al pendiente. Bueno, es Alejandro Torres hablando con nosotros sin máscaras a través de Reporteros MX y nos quedamos con el buen Braulio Luna. No, pues a todo dar, porque más al rato en Informe Capital, pues ahí en las noches por Capital 21, el maestro Braulio Luna. Braulio, yo creo que tú tienes algo más que decir que el tema de Xochitl, sino
todo lo que el compendio, ¿no? Desde la Deutsche Welle hasta ProPublica, pasando por Tim Goldman también. ¿Qué opinas de toda esta situación? La respuesta del presidente López Obrador diciendo que es el gobierno de los Estados Unidos, la reunión del día de ayer con el embajador de China, el propio Golden diciendo, no, pues saben que al final no hay evidencias que puedan demostrarlo, que la gente saque sus conclusiones. Te escucho, Braulio. Mira, me gustaría mencionar tres cosas sobre esto que estamos platicando. En primer lugar, ¿te acuerdas que hace un tiempo también salió una nota que fue desmentida en un par de horas en la que se hablaba de que supuestamente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estaba espiando opositores? ¿Te acuerdas en qué medio salió esa nota? Salió en el New York Times. Salió en el New York Times también. Y hoy Xochitl Gálvez está por allá. Es decir, el medio que se prestó para tratar de hacer una defensa del cártel inmobiliario y abonar a la narrativa de Santiago Taboada y de ese grupo de panistas de la alcaldía Benito Juárez, de que el cártel inmobiliario que ha costado vidas, que tiene edificios evidentes, que tienen pisos excedentes, que ya hay incluso exfuncionarios panistas que se han declarado culpables y que ya están incluso reparando el daño, que ellos digan que es una invención. El New York Times se prestó para su narrativa. Eso para tenerlo ahí también, tenerlo como contexto. También ahorita tú decías, y lo decía también mi querido Alejandro, ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos desmintió que hubiera alcances que llegaran a Andrés Manuel López Obrador en esa investigación. Literalmente decían, la actividad de investigación estuvo limitada en el tiempo, restringida en alcance, únicamente a actividades criminales relacionadas con las drogas detectadas en el país y concluida. Es decir, es información vieja, diría Héctor Lavoe, es periódico de ayer, y ya hasta pasó. Y también ayer, en una entrevista que vi en Sin embargo, que hizo el reportero Obed Rosas, habló con el ex jefe de operativos internacionales de la DEA, Mike Vigil. Y él también dice, y ese video me gustó mucho, porque Mike Vigil dice, yo no coincido con la estrategia de abrazos y no balazos, por lo que podemos decir que no es un exfuncionario de la DEA que se pueda decir obradorista. Dice, yo no coincido con la estrategia de abrazos y no balazos, pero hay que decir la verdad. Y la verdad es que yo que trabajé en la DEA, no hubo ninguna investigación que llegara a un supuesto financiamiento que recibiera el presidente López Obrador ni en 2006, ni en 2012, ni en 2018. Es decir, no hay pruebas. Es una narrativa que no se sustenta frente a la realidad. Y desgraciadamente en nuestro país, bueno, la Deutsche Welle publica e Inside Crime, me parece que lo publicaron todavía como con signos de interrogación. Yo señalaría que qué casualidad que lo hicieran los tres medios al mismo tiempo y que lo hicieran con la misma historia y que tuvieran las mismas fuentes, exactamente las mismas fuentes los tres medios. Como si se tratara de generar un ciclo mediático, un ciclo noticioso que sí se generó y que en nuestro país fue más estridente de lo que fue en otros países. Aquí incluso Anabel Hernández salió con gritos y sombrerazos a exigir, bueno, a señalar que ella sí había investigado al presidente López Obrador y que tenía pruebas de que había recibido dinero del crimen organizado. A pesar de que hace poco más de 10 años ella decía que ella en sus investigaciones que sí había investigado al presidente López Obrador y que no había encontrado nada. ¿Qué cambió en ese tiempo? Pues no sé, lo que no suena lógico, dicen por ahí que suena metálico. Y también lo que me llama mucho la atención de lo que hizo Anabel Hernández es que sale a hacer declaraciones que serían muy escandalosas por la naturaleza de lo que dijo, pero sale sin pruebas que sustenten sus dichos. Y una vez que le responden, oye, pues no tienes pruebas de lo que estás diciendo, preséntalas, cambia la narrativa o cambia la posición, intenta voltear la tortilla, como dirían de donde soy yo, y dice, no, pues a ti que te estoy señalando, tú tienes que probar que eres inocente. En derecho hay un principio que se conoce como la carga de la prueba, y eso significa que si yo te acuso de algo, yo soy quien tengo que comprobar que eres culpable de lo que yo te estoy acusando. Si yo te acuso de algo, no tiene sentido que tú te defiendas de que no eres culpable de algo que probablemente yo estoy inventando. Eso me parece que es lo que está pasando desgraciadamente con la periodista Anabel Hernández, que pues también hay que decirlo, su carrera desgraciadamente ha tenido una caída bastante notable. Eso, y también creo que todo lo que va a pasar desde este momento y hasta el 2 de junio e incluso hacia más adelante hay que leerlo en una lógica político-electoral definitivamente, porque este tipo de notas, este ciclo mediático, todo este ruido que se está generando en torno al presidente López Obrador, no intenta minar la imagen del presidente López Obrador, él ya se va, a él le quedan 8 meses, lo que intenta minar es el proyecto de la transformación, que hoy tiene cerca del 80% de la aprobación de la gente en este país,
que si lo vemos ya en la lógica electoral, en la boleta, en las encuestas que están midiendo la intención de voto para el 2 de junio, pues la verdad es que Xochitl Gálvez no tiene nada que hacer. Está más de 30 puntos abajo en prácticamente todas las encuestas y lo sabe. Por eso ahora ya dejó votada la campaña. Digo, sí está en un periodo de intercampañas, pero en teoría tendría que estar definiendo y arreglando los asuntos internos que haya en el PRI, en el PAN y en el PRD, que por lo que hemos visto hay muchos asuntos internos que todavía tienen que terminar de afinar porque hay muchísimos intereses y hay muy pocos espacios que puedan repartirse, como ya lo vimos con el acuerdo político Coahuila Estado de México 2023, que ahí sí se repartían absolutamente todo lo que podían. Ahora me parece que la disputa está aún más fuerte al interior de los partidos y Xochitl Gálvez, quien se supone que es la coordinadora de la oposición, ¿dónde está? Está en Estados Unidos, dejó votada la campaña porque sabe que no la va a ganar y también porque sabe que su perfil no es lideresa de absolutamente nada, no es coordinadora ni de lo que dice, ni de lo que piensa y lo que dice, no coordina absolutamente nada y por eso está en Estados Unidos. Creo que eso nos deja ver mucho de qué es lo que está haciendo Xochitl Gálvez, cómo percibe el equipo de Xochitl Gálvez la intención de voto y cómo ve el panorama hacia adelante. También mucho ojo con todas las noticias que van a salir en este tiempo. Hay que ponerle mucha atención a los espacios noticiosos, a los periodistas que desmienten todos estos bulos que intentan generar ciclos mediáticos que en nuestro país lamentablemente siguen haciendo mucho revuelo, principalmente en los medios corporativos de comunicación. Correcto. Braulio, para finalizar, me gustaría preguntarte tu opinión. Desde luego que pues toda la vorágine de este tema de el juicio político, lo de Tim Golden y la DEA y demás, pues se come el debate público, pero hay algo que me llamó poderosamente la atención en el PRI, ¿no? Eh, escenario 1, ¿no? Acto 1, primer acto. Colosio pide a Andrés Manuel que indulten a Mario Aburto, ¿no? Asesino de su padre. Segundo acto, Andrés Manuel dice que no, porque es un tema de Estado, que no va a dar carpetazo. Tercer acto, Colosio dice que no politice a su papá, cuando él pide el indulto del asesino de su padre, ¿no? Y aquí hay un cuarto acto, que se suma Alejandro Moreno Cárdenas. Lo he estado pensando y pensando y pensando. Me gustaría que viéramos este video que publicó el presidente del PRI, donde coincide con Colosio, hijo de no politice con Luis Donaldo Colosio. Y yo siempre pienso, pues, tan incómodo es Mario Aburto en libertad. Vamos a ver, escuchar. Me dirijo a la opinión pública desde la histórica oficina de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El asesinato... A ver, le pongo, lo corto por lo siguiente. No politice con la muerte de Colosio. Acto seguido, hace el video en la oficina de Luis Donaldo Colosio. No, maravilloso, maravilloso. Vamos a seguir viéndolo. Me dirijo a la opinión pública desde la histórica oficina de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un crimen brutal e incalificable. No solo le quitó la vida a un mexicano excepcional, lastimó una familia, fracturó una campaña presidencial y vulneró al Partido Revolucionario Institucional. Impidió que las y los mexicanos tuviéramos a quien seguramente hubiera sido un gran presidente de la República. En este tema, la posición del PRI ha sido siempre a favor de la justicia. Así lo he dejado claro desde el primer día de mi dirigencia. Desde 1994, el homicidio de Colosio tiene el carácter de cosa juzgada y por eso ni el Poder Judicial ni las instituciones de procuración e impartición de justicia le deben nada a nadie. Sin embargo, el 23 de marzo de 2019, violando la ley y faltando a su deber constitucional, el gobierno de Morena públicamente se comprometió a ser el abogado defensor del cobarde asesino de Luis Donaldo Colosio Murrieta. La realidad es que existe un asesino confeso y su nombre es Mario Aburto Martínez y sobre él recayó la sentencia correspondiente. Reclamamos justicia y esta demanda supone que se cumpla la condena que fijó la autoridad jurisdiccional acorde a la ley. Nuestra posición es invariable, no la vamos a modificar, pues nosotros pensamos en términos de las obligaciones del Estado cuando se cometen crímenes o se delinque, ni perdones ni indultos.
Es que de verdad me parece increíble escuchar a Alito Moreno hablar de respeto a las instituciones, de legalidad, de justicia, de cualquier cosa que hable tantito de principios. Dios mío, hay audios de este señor diciendo que a los periodistas hay que matarlos de hambre. Hay audios de este señor hablando de que va a comprar autos por encima de sus percepciones patrimoniales, de su salario, de cachete, es decir, billete tras billete, que los va a comprar de cash. Y viene este señor a hablarnos de justicia y a hablarnos de respeto a las instituciones, de verdad. Es increíble, pero me parece que representa muy bien el momento histórico que vive el Partido Revolucionario Institucional. Un partido que fue herencia, hay que decirlo, inicialmente, cuando era el PNR, fue, pues sí, la herencia de la revolución que lamentablemente se perdió en el camino y que hoy está completamente quemado. Es decir, es algo muy, muy sustancial. Es la primera elección en la historia moderna de nuestro país que el Partido Revolucionario Institucional no va a tener un candidato a la presidencia de la República. Porque sí, está Xochitl Gálvez, pero lo vimos en el acuerdo político Coahuila 2023, quien llevaba a mano para definir a la candidatura de la presidencia de la República era el PAN. El PRI renunció, el histórico PRI, el que construyó gran parte de las instituciones en algunos de sus mejores momentos y que también acabó con el erario, que endeudó a este país, que comprometió todas las finanzas públicas, que desapareció estudiantes, que desapareció campesinos, que desapareció personas, que impulsó la guerra sucia. Hoy nos viene a hablar de justicia. Hay que ser muy cara dura y hay que tener muy poca memoria histórica. Y me parece que esa también es la estrategia del PRI, del PAN y del PRD. A lo que apelan es a que no recordemos quiénes son, a que no recordemos Tlatlaya, a que no recordemos Tlatelolco, a que no recordemos el Arconazo, a que no recordemos Ayotzinapa, a que no recordemos el error de diciembre, que no recordemos el Fobaproa, que no recordemos nada de lo que hicieron en 70 años, para que ahora sí les creamos que a pesar de que son los mismos, ya no son los de siempre. Estimado Braulio Luna, como siempre, un privilegio poder, y bueno, ya ni siquiera estoy seguro de usar esa palabra porque las tiene dominada el PRI, ¿no? Un privilegio. Bueno, vamos a llamar un placer, como siempre, un enorme placer poder platicar contigo, tener e intercambiar estos análisis con todo el auditorio. Te abrazo a la distancia, querido, y te pido por favor que nos ayudes compartiéndonos tus redes sociales para estar al tanto, no solamente de tus esfuerzos, sino también de Capital 21. Claro que sí, querido amigo, pues estoy en prácticamente todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como sale aquí abajo, Braulio Luna N, Braulio Luna Nogales, ese es mi nombre, y así estoy en prácticamente todas las redes sociales, y también aprovecho el espacio para invitarlas a todas y todos, si viven en la Ciudad de México, a que nos acompañen de lunes a viernes en punto de las 9 de la noche por la señal abierta de televisión del 21. Estamos trabajando desde los medios públicos para ofrecerle información veraz, oportuna y de calidad, haciendo periodismo con el corazón, poniendo al centro a las personas. Y si ustedes no están en la Ciudad de México, pero igual les interesa escucharnos, vernos y acompañarnos, los invito a que lo hagan igual en punto de las 9 de la noche por las redes sociales, llámense Twitter, llámense YouTube, llámense Facebook, de Capital 21 o C21 Noticias. Por ahí nos vemos en punto de las 9. Se va a poner bueno. Querido maestro, te envío un fuerte abrazo, cuídate mucho.